Buenos días, iglesia. El Señor les bendiga. Como siempre, agradecidos al Señor por esta oportunidad que siempre nos brinda de ser instrumento en sus manos para llevar su palabra. De verdad que es un verdadero honor y es una ocasión de mucho gozo poder estudiar y compartir, porque a eso es lo que nos manda, ¿no? Gracias también al pastor José Ignacio por cedernos la oportunidad, por cedernos el púlpito para que nosotros podamos llevar adelante esta tarea. Que el Señor les bendiga. Hoy se celebra el Domingo de Ramos. Es una celebración que la iglesia ha asumido para recordar aquella mañana hace ya casi 2000 años en la que Jesús entró en la ciudad de Jerusalén como el rey de Israel, montado no sobre un caballo blanco, símbolo de poder y majestad, sino más bien sobre un pollino que es símbolo de humildad y paz. O sea, no se presentó como un rey bélico, sino como uno que traía paz y consuelo a un mundo deteriorado por la maldad causada por el pecado. En el contexto, el pueblo de Israel de entonces y aún el de ahora estaban a la expectativa de aquel Mesías que los libros sagrados les anunciaban. Para el momento, la nación estaba bajo el dominio militar y político del Imperio Romano. Así que ellos anhelaban ser una nación libre del yugo extranjero y veían en Jesús, por el respaldo que Dios le daba a través de las muchas señales que él había venido realizando a través de su ministerio, señales que hizo allí en medio de ellos, ellos veían a ese líder que, al igual como ya ellos conocían en su historia, que surgieron también otros líderes a quienes Dios les respaldaba y era quienes precisamente les llevaban la liberación de la esclavitud a que eran sometidos por diversos pueblos, filisteos, amonitas, X. Estamos hablando de Gedeón, de David, de Samuel, que obraron siempre con el respaldo de Dios y le llevaron liberación. Ellos veían en Jesús a alguien parecido, ¿no? Y por eso ellos dijeron que este era el Mesías que tanto estaban esperando. Alguien que los guiara para ser libres de la opresión extranjera. Ese era el contexto que ellos tenían, ¿no? Realmente estaban un poco equivocados. Jesús sí contaba con el respaldo de Dios para llevar liberación de la opresión. Pero la visión de ellos era como muy corta con respecto al propósito de Dios. Su misión era acabar con el dominio del pecado sobre esta creación y traer la salvación, una puerta de salvación, no solo a Israel, sino a todo el planeta. Su misión no era derrotar hombres, sino a aquellos que vencieron al hombre en el jardín del Edén. Desde el punto de vista humano, la entrada triunfal narrada en estos pasajes pareciera una especie de sátira, porque lejos de sentarse a disfrutar del poder alcanzado o el poder que simbolizaba aquella entrada, era más bien el inicio de una semana de pasión, donde el dolor y la tristeza se apoderarían de los allegados a Jesús, incluso una semana donde Jesús diría que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Tristeza que se manifestaría al final de esa semana. Ese día comenzaba la semana de la pasión de Cristo y que nosotros conmemoramos como la Semana Santa. Para nosotros los creyentes la recordamos y agradecemos al Señor por todo lo que allí sucedió, pero nos concentramos con gozo más bien en lo que sucedió el primer día de la siguiente semana, o sea, que es el domingo de resurrección, que sería la celebración que haremos el próximo domingo, si Dios quiere. Hoy vamos a leer el pasaje de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Vamos a reflexionar
en 3 de los 4 personajes que se mencionan en los pasajes. Y digo de los pasajes porque este texto, este evento, esta circunstancia, aparece reflejada precisamente en los 4 evangelios. Así que vamos a descubrir las actitudes de estos personajes y cuáles son las necesidades que nosotros como creyentes en el día de hoy tenemos con respecto a aquellos personajes aquellas cosas o aquellas actitudes que esos personajes manifestaron. Al final, bueno, vamos a aprender que requerimos asumir esas mismas actitudes para poder tener entradas triunfales en nuestro andar diario. Para ello vamos a estar leyendo el pasaje de la Biblia donde se nos relata el evento. Como ya dije, el evento se encuentra en los 4 evangelios y hay detalles que cada autor, según el propósito con lo cual escribió su evangelio, toma en cuenta, mientras que otros descartan. Así que para nosotros tener una visión más completa de este evento, yo quise copiar una técnica que un hermano y amigo nuestro de la iglesia una vez utilizó en una de sus prédicas. La mayoría de ustedes no lo conocen, pero aún quedan por allí unos 8 o 10 miembros de la iglesia que sí lo conocen y lo recuerdan muy bien. Se trata de nuestro hermano Marco Requena. Él en una oportunidad predicó acerca de Jesús ante Pilato, y lo que hizo fue que tomó los 4 evangelios y bueno, yo lo copié a él, yo hice lo mismo, acabo de hacer lo mismo. Tomé los pasajes de los 4 evangelios, los entrelacé, los fui colocando uno a uno, fui eliminando quitando algunos de los versículos que estaban repetidos en otros, y armé todo para captar todos los detalles que tenían todos los autores de estos evangelios, ¿no? Y así nosotros no nos perdíamos de ninguno y podíamos observar más. Así que vamos a trabajar sobre ese texto. Comienzo. Yo estoy utilizando la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burrito, cría de una bestia de carga. Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguían difundiendo la noticia. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a las fiestas se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Bendito el reino venidero de nuestro padre David, hosanna en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver,
así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Tres necesidades que los creyentes hoy tenemos, según ejemplos de los personajes que en aquella mañana estuvieron allí junto a Jesús en la entrada triunfal. La primera necesidad del creyente en el pasaje de hoy la extraemos precisamente de Jesús. Y es que el creyente necesita conocer su identidad en Cristo para cumplir con el propósito de Dios en su vida. Jesús pudo hacer esta entrada triunfal porque Él fue guiado por el Espíritu Santo. En todo su ministerio siempre dependió del Espíritu Santo. Él nunca dependió de sí mismo. Todo lo atribuyó al poder de Dios que se manifestaba en Él. El Espíritu de Dios le hace decir a sus discípulos que vayan y busquen un pollino que está en tal lugar y respóndale de tal manera a quienes le pregunten acerca de lo que están haciendo. Él lo hizo con determinación. Él no vaciló ni un solo ápice en decirle a ellos lo que tenían que hacer. Muchos creyentes afirman que es porque Él era Dios y no es así. La Biblia bien establece que de forma muy clara que Jesús no hizo absolutamente nada en su condición de Dios, sino que todo lo hizo por el poder del Espíritu Santo que estaba con Él. Por eso les dijo a sus discípulos también en esa misma semana que ellos harían cosas mayores que las que veían hacer a Él. Una de las cosas que más afecta a los creyentes es precisamente la falta de conocimiento en cuanto a la identidad que tenemos en Cristo. Realmente si yo creo que si lo supiéramos, llevaríamos una vida de mucho más triunfo, de mucho fuésemos de poder en poder, más o menos como lo dice Pablo por allá por Corintio, ¿no? Son más bien, afrontamos demasiadas aflicciones y dificultades que nos aquejan porque quizás no conocemos nosotros mismos esa identidad que tenemos. Todos los creyentes vamos a pasar dificultades. Muchas son bastante reales y unas cuantas son provocadas por nuestra propia manera de ser, por lo torcido que está nuestro carácter, por la ignorancia en la cual crecimos, por diversos factores. Sin embargo, nos olvidamos que tenemos un enemigo que está declarado y que incluso fue contra nuestro propio Señor, contra Jesucristo. Es cierto que la Biblia nos dice que al ser hijos de Dios nosotros no podemos ser, el diablo no nos puede tocar, pero no dice que no podamos ser oprimidos, que no podamos ser tentados ni nada de eso, al contrario, dice que hemos de pasar por ello. Entonces, ¿cómo hace el diablo? Lo hace a través de mentiras, de engaños, de falsedades que vienen a nuestra mente, son sus estrategias. Pablo lo define en la carta de Efesios como los dardos de fuego del enemigo. Ahora, conocer nuestra identidad en Cristo nos va a proporcionar una vida menos angustiosa, porque nosotros vamos a poder desarmar muchas de esas mentiras del diablo, esas mentiras que el diablo va a traer, va a intentarnos hacernos creer. Pero no solamente eso, nosotros también vamos a actuar de una manera diferente, vamos a vivir conforme a lo que somos, sobre todo porque vamos a darnos cuenta de la necesidad de ser llenados del Espíritu Santo en todo tiempo, porque a fin de cuentas ese es el secreto para una vida de triunfo del creyente. El creyente que tiene completamente clara su identidad busca continuamente la llenura del Espíritu de Dios, porque esa es su fuente de vida, es quien lo guía a hablar con certeza incluso de cosas que aún no ha visto, pero tiene certeza de todas y cada una de ellas. El creyente no solo habla con certeza acerca de lo que aún no ha visto, sino que por saber quién es, su forma de vida lo hace ser identificado con Dios. En el pasaje nosotros leemos que habían algunas personas que preguntaban, ¿quién es ese? Y la gente le respondía, es Jesús, el profeta de Dios, de Nazaret. Nosotros, los creyentes, seguidores de Jesús, también deberíamos ser identificados por los demás como personas ligadas a Dios de alguna forma. El profeta Jeremías, ya recuerdo que lo he mencionado en algunas de las otras prédicas, el profeta Jeremías en el capítulo 15,
en su versículo 16 dice que el nombre de Dios era invocado sobre él. Es decir, que la gente lo miraba y a lo lejos y decía, allá va el varón de Dios, allá va el profeta de Dios. O sea, cualquier cosa que decían de él era asociándolo precisamente con Dios. Un creyente de Jesús, convencido de su identidad, vive su vida de forma tal que la gente lo identifica con Dios, con Jesús. Ahora, está sucediendo eso en nuestras vidas, donde nos ven, nos están identificando con Jesús. Eh, Quizás cuando entramos a la iglesia, cuando nos reunimos, nos identifican, pero lo hacen en el trabajo, lo hacen en la casa, lo hacen en el vecindario. Ven algo distinto, ven algo diferente que en cada uno de nosotros. Ese es el punto. O sea, nos identifican como varones o mujeres de Dios. No porque nosotros les informemos que somos cristianos evangélicos y que asistimos a una iglesia. No, ese no es el punto. El punto es si nuestro testimonio es el que está hablando por nosotros en favor de Dios. Si alguien habla acerca de Dios por ver nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Otro aspecto que vemos en el pasaje del creyente, otro aspecto que vemos en el pasaje, o otro aspecto del creyente que vemos en este pasaje, es que el creyente que tiene su identidad clara habla con determinación y sin miedo ante los opositores. Cuando los fariseos que estaban presentes en aquella mañana, nosotros leemos que le dicen a Jesús que haga callar a la gente. Jesús le dice, si ellos callaran, las piedras hablarían o las piedras hablarán. Es decir, lo que se tiene que decir, hay que decirlo. Como aquellos tres jóvenes que también frente a Nabucodonosor y frente al horno de fuego dijeron lo que ellos tenían que decir. Confiaron en Dios. Cuando nosotros tenemos esa certeza de la identidad que tenemos en Cristo, nosotros también vamos siendo llenos del Espíritu de Dios, vamos a hablar con ese tipo de determinación. La segunda necesidad que el creyente tiene o que podemos extraer de aquí desde este pasaje tiene que ver con lo que hicieron sus discípulos. El creyente necesita obedecer las instrucciones del Señor de manera ineludible. Es decir, la obediencia. La obediencia. Los creyentes, como creyentes, nosotros necesitamos cumplir con las instrucciones que el Señor nos da de manera ineludible. Jesús obedeció en todo al Padre. El Padre se lo hacía saber por medio de su Espíritu, se lo comunicaba, le instruía y Jesús obedecía. La obediencia para el creyente es considerada muchas veces como una obligación. Vamos a aclarar esto. Es más, lo voy a repetir. La obediencia para el creyente es considerada como una obligación. Siempre nos dicen que nosotros estamos obligados a obedecer. Yo pienso que no es exactamente así, ¿no? Yo creo que va a depender realmente desde el punto de vista desde donde lo estemos viendo. Consideremos un par de ejemplos. La comida y el agua. Por una parte, nosotros estamos obligados a comer y a tomar agua porque si no, nos morimos. Si no, empezamos a llamar a Priscila para que nos atienda con unas medicinas. Pero, pregunto, ¿a cuántos de nosotros en nuestra vida normal y rutinaria nos obligan a comer o a tomar agua? ¿Desde qué punto es una obligación? A ninguno. Nosotros solemos buscar la comida y el agua tan pronto nos da hambre o tenemos sed. Para decirlo de una forma más correcta o más precisa, un mejor vocabulario. Tan pronto tenemos la necesidad de saciar nuestra hambre o nuestra sed, nosotros buscamos la comida y buscamos el agua. Pues lo mismo sucede con la obediencia hacia Dios. Todo lo que Dios nos dice que hagamos es bueno para nosotros. Si no lo hacemos, nos perjudicamos a nosotros mismos. Si nosotros sabemos que tenemos que comer, pero no comemos, que tenemos que tomar agua y no la tomamos, nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Es verdad que Dios es Dios, todopoderoso, y quien no le obedece cae en rebeldía. Eso no está en discusión.
Lo que digo es que esa no es la posición del creyente. Esa quizás es la de aquellos que no creen en Dios. Pero para los creyentes, obedecer a Jesús es un deleite, es armonía, es plenitud, es paz al alma. La obediencia para el creyente no es una obligación, es obligación para los que están en rebeldía, mas no para nosotros. Para nosotros es un deleite. En el pasaje, Jesús les encarga a dos de sus discípulos que vayan a buscar el pollino, les da instrucciones precisas y ellos fueron sin chistar nada. No vemos en ninguno de los pasajes que dijeron que alguno de ellos puso objeción, no. Vamos a ver algo. Esa no era una solicitud precisamente de esas que digamos muy común, como vea allí al supermercado y busca tal producto y paga con la tarjeta. No, era buscar un animal que era posible que estuviera allí o no, desde su punto de vista, ¿no? de los discípulos. Un animal que no era ni de Jesús ni tampoco de ellos, como para llegar y tomarlo así nada más, ¿no? A lo mejor quizás era la costumbre de aquella época, no lo sé, por lo menos yo no lo sé, no sé si alguno de ustedes lo sabrá, pero por lo menos yo no lo sé. Pero nosotros vemos que los discípulos, ellos se levantaron y fueron, hicieron lo que su maestro les había dicho. Quizás la experiencia que tenían con él los invitaba a estar acostumbrados a ver cosas como esas. Quizás nosotros necesitamos estar acostumbrados a pedidos peculiares de parte del Señor también, no lo sé. Lo cierto es que en este pasaje Juan, por lo menos el apóstol Juan, en el pasaje donde él interviene, él destaca que los discípulos no sabían el significado de todo el acontecimiento de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Ellos lo hicieron después, pero el encargo que cumplieron ellos tampoco lo entendían, ellos solamente obedecieron. Muchas veces nos toca obedecer sin comprender cosas que pasan en nuestra vida, que de tener posibilidades nosotros las hiciéramos de manera diferentes, porque según nuestra lógica es así. Y bueno, por lo menos yo lo hiciera así. Y las circunstancias que tengo muchas las cambiaría yo. Por mi lógica yo las cambiaría. Pero bueno, tengo que seguir allí conforme lo establece el Señor, ¿no? Los discípulos nos enseñan en este evento que ellos fueron sin objetar nada. A pesar de lo poco lógico del encargo, ellos se levantaron y fueron, hicieron, y no solamente fueron, sino que le respondieron a quienes les preguntaron, tal y como Jesús les dijo que lo hicieran. ¿Y qué hicieron? Se aparecieron con el pollino, así como Jesús les había dicho. Ojalá pudiéramos nosotros alcanzar ese tipo de rendición a la voluntad de nuestro Dios, sin chistar, sin objetar nada. Estoy casi seguro que tendríamos muchas entradas triunfales en nuestra vida terrenal. Y el triunfo más importante quizás es ser el objeto de colocar una sonrisa en el rostro del Señor. No es fácil, la no comprensión no debería ser un obstáculo, pero lo es. Los discípulos no entendían, pero ya tenían aproximadamente 3 años caminando de cerca con Jesús. Y quizás lo que nosotros estamos necesitando en medio de toda esta situación es caminar también nosotros un poco más de cerca con Jesús. Conocer esa identidad que tenemos en Él y por supuesto estar llenos del Espíritu Santo. Porque recibir peticiones ilógicas al razonamiento humano y cumplirlas no deberían ser un estorbo en nuestra necesidad de obedecer, sino más bien deberíamos salir victoriosos en cada una de ellas. La tercera necesidad del creyente en el pasaje de hoy tiene que ver con lo que el pueblo hace. Como les dije, eran 3 necesidades de las que íbamos a hablar basadas en los personajes. Primero fue por lo que hizo Jesús, segundo por lo que hicieron los discípulos y en tercer lugar por lo que estaba haciendo el pueblo. Nosotros observamos que la actitud del pueblo hacia Jesús en este acontecimiento era de emoción y gran gozo. Adoraban y alababan a Dios por el Mesías enviado, por cumplir su palabra del tan esperado libertador. Ya sabemos que algunos tenían confusiones con sus esperanzas y los propósitos tanto de Cristo como de Dios, pero era verdad, era el Mesías prometido de Dios, y muchos de los que estaban allí habían presenciado lo que Jesús había hecho con la resurrección de Lázaro. Esta no fue una señal oculta como aquella de convertir el agua en vino, por ejemplo. En esta, la gloria de Cristo
debía ser manifestada a todos. Era para impactar y lo hizo. El pasaje nos lo refiere. Había otros que no habían visto esa señal, pero ya se habían enterado. Así que ellos querían ver a Jesús. Otros que no lo conocían, pero estaban en la ciudad para presentarse a la fiesta de la Pascua, que veían o que pasaban y preguntaban, ¿quién es ese? O de quién se trata. Bueno, y la gente le respondía, es Jesús, el profeta de Dios de Nazaret. La gente aglomerada en el camino tendía sus mantos en señal de reverencia al rey. Como decir hoy la alfombra roja para que pasara Jesús. Otros trajeron ramas de palma, que significaba la victoria, el honor para el vencedor, y a coro la gente gritaba alabanzas a Dios y a su Mesías. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Esa clase de adoración que este pueblo estaba manifestando debe ser la de un seguidor de Jesús, siempre. Una adoración que salía de ver manifestada la respuesta de Dios. Claro, sabemos que a pocos días muchos de ellos cambiaron su posición y se sintieron defraudados, pero allí lo que falló fueron sus expectativas, no Jesús. En los creyentes, nuestra adoración debe permanecer porque Jesús es el mismo independientemente de nuestras expectativas. La adoración a Dios no debe cambiar como la de este pueblo, pero sí debe salir de lo profundo de nuestro corazón, así como salía de lo profundo del corazón de esa gente. En el pasaje nosotros vemos cómo hubo gente que no presenció la resurrección de Lázaro, ya lo dijimos, pero se enteraron y querían ver más de Jesús. También hubo gente que lo quiso conocer. ¿Quién era ese que entraba sobre el pollino? Es decir, quien no lo conocía preguntaba por él, y quienes le conocían querían conocer más de él. Y esa también es una necesidad que como creyente también tenemos. Necesitamos conocer más de Jesús. Ya le conocemos, pero tenemos que acercarnos más y más de él. Cada día conocer más de Jesús. No podemos quedarnos satisfechos con lo que ya hemos aprendido. Tenemos que buscar más y más. Miren, esta vida no nos va a alcanzar para conocer a Cristo y su amor. Es incomprensible para nosotros. Pablo lo dice en Efesios, que nosotros necesitamos el Espíritu de Dios para poder comprender toda la profundidad del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y se refiere a todo conocimiento humano. Así que si no lo sabíamos, si no teníamos conciencia de ello, pues es así. Tenemos la necesidad de conocer más y más de Cristo. Al tener esa conciencia de nuestra identidad en Cristo, se despierta también en nosotros la necesidad de adorarle por lo que Él es, Dios convertido en hombre para salvarnos. Eso no puede ser digerido con un simple gracias. Eso tiene que surgir una adoración, o sea, reconocerlo y adorar de la manera adecuada, de la manera debida a lo que significa. Se trata de quién es Él y de que Él no tenía necesidad de venir por nosotros. Ese pueblo gritaba porque tenían conciencia de lo que estaban viviendo y veían la respuesta de Dios a su necesidad. Mayor necesidad se nos ha cubierto a nosotros, que sí tenemos un panorama visual un poco más amplio de lo que ellos pudieron tener. Nada más y nada menos que la victoria sobre la muerte. Adoración por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros. En conclusión, hermanos, la mayor necesidad que tenemos es la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Somos su morada, pero la llenura debemos buscarla todos los días. Es a través de esta que podemos llevar una vida agradable a Dios. Una vida que tenga estas necesidades que hemos mencionado cubiertas completamente. Seguridad de nuestra identidad y por ende una vida de carácter firme, estable, que manifieste a los demás quiénes somos sin que tengamos que gritarlo a los cuatro vientos, sino que atraiga o llame la atención por sí misma. Convicción de que lo que digamos o decimos por nuestras bocas
son veracidad, son verdad. ¿Por qué? Porque son palabras que surgen del fluir del Espíritu de Dios en nosotros. Un espíritu de obediencia sin objeción, por cuanto la misma va a ser siempre un deleite para nuestra alma, de, de la misma forma como lo es la comida para saciar el hambre de nuestro cuerpo. Una actitud de adoración hacia nuestro Padre Celestial, quien nos envió a Jesús, nuestro Salvador, hacia Jesús, nuestro Rey y Señor, hacia el Espíritu Santo, quien nos guía y sostiene, quien nos infunde de poder y valor para poder saciar esas necesidades. Meditemos en estos pasajes. No nos conformemos con la historia y su recuerdo, sino que aprendamos de las enseñanzas que hoy recibimos, porque son para nuestro provecho, son para nuestro bienestar y sobre todo para adorar a nuestro Dios, a quien sea toda la gloria y toda la alabanza. El Señor les bendiga, hermanos. Que tengan muy buen día.